Muy bien, vamos a leer la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema de la fidelidad de Dios. Tengo tres pasajes en el Nuevo Testamento para considerar este tema de la fidelidad de Dios. El primero está en Primera de Corintios, el capítulo 10. Envío saludos a todos aquí en la ciudad de Chihuahua y aquellos que se conectan también por el Face. Gracias por sus oraciones. Es de mucha bendición, ánimo para nosotros que ustedes nos apoyen con sus oraciones. Y vamos a leer, por favor, en Primera de Corintios, el capítulo 10, versículo 13. Dice así la palabra de Dios, estoy leyendo en la Biblia Reina Valera 1960. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Ahora primera de Tesalonicenses, por favor, es otro pasaje que ya hemos citado en otros programas, y vamos a abundar un poquito aquí. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, o sea, fiel es Dios, el que os llama, el cual también lo hará. Y ahora vamos a Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, el capítulo 1. Dice el versículo 7, la última parte, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Versículo 1 del capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Voy a dejar la lectura hasta aquí, esperamos que el Señor añada bendición. Queridos oyentes, tenemos por aquí tres pasajes, tres versículos muy preciosos. El primero tiene que ver con la fidelidad de Dios en las pruebas, las tentaciones. El segundo vamos a aplicarlo a ver la fidelidad de Dios en el progreso, la santificación en aquella persona que es creyente en Jesucristo. Y nuestro último punto es la fidelidad de Dios en el perdón. Dios es fiel al perdonar. Entonces, comencemos aquí en el capítulo 10. El apóstol Pablo está escribiendo a esta iglesia en Corintios. Habíamos dicho que ellos tenían mucha necesidad. Y en el capítulo 1 él dijo, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Él puso una base para toda la exhortación que iba a dar a estos creyentes, que fiel es Dios, el que los había llamado por su gracia, habían sido llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Estas personas salvas un día oyeron el Evangelio. Usted puede ver la historia de estos creyentes en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18, cuando el apóstol Pablo llegó para predicar el Evangelio. Y él estaba entregado por entero a la predicación del Evangelio. Dice, oían, creían y eran bautizados. El apóstol Pablo describe el estado de ellos antes de ser creyentes en el capítulo 10. Y él habla, en el capítulo 6, cómo eran ellos antes de conocer el mensaje de salvación. Y él les lee, podemos leer la palabra de Dios allí en el capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice, no erréis. Fíjese lo que dice la Biblia
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea el éxito del Evangelio. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estas personas oyeron el Evangelio, creyeron en el Señor, sus vidas cambiaron. Pablo les iba a decir en su segunda carta: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero él habla de la vida cristiana en el capítulo 10 y pone ejemplo de la nación de Israel y los 40 años cuando estuvieron peregrinando, andando por ese desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y está escrito en la palabra de Dios como un ejemplo para nosotros. Aquellos que fracasaron en su andar, y es un ejemplo para cada persona que ya ha recibido a Cristo como su Salvador. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Ahora nos da este precioso versículo con esta promesa: no os ha sobrevenido ninguna tentación, una prueba, tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dios ha prometido siempre, Él está supervisando cada tentación, sea del mundo, de la carne y el diablo. Está limitado a nuestra capacidad de soportar. Les menciono dos ejemplos. Uno fue el apóstol Pedro. El Señor le dijo, antes que Pedro negara al Señor: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea, Cristo sacerdote intercede antes de que acontezca esta tentación. Él está orando por su hijo, su siervo, su apóstol, prometiendo que está velando por él, está intercediendo. Satanás os ha pedido a todos ellos para zarandearos, pero él dice específicamente: yo he rogado por ti, para que tu fe permanezca, para que sigas adelante. El sacerdote. Entonces, fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Y el apóstol Pablo fue zarandeado, pero había esa promesa del Señor Jesucristo que había orado por él. Y tú, vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, ya le estaba dando la restauración, la esperanza que él sí iba a ser restaurado. El otro ejemplo que tenemos es en el Antiguo Testamento y está en el libro de Job. Job se presentó delante de Dios y Dios le pregunta por Job y él dice: bueno, lo que pasa es que él es fiel, él es íntegro, porque tú lo has bendecido tanto y has cercado tanto de él que así se encuentra. Y Dios le permite al diablo hacerle daño, le permite, pero estaba limitado, tenía un límite hasta dónde podía llegar. Dios tiene todo el control. Estimado oyente, ya usted es salvo. Quiero animarle a confiar en la fidelidad de Dios, un Dios fiel que no falla, no cambia, inmutable. Y tenemos esto en medio de las pruebas, a un Dios fiel que siempre dará la salida. No nos va a dar un peso que no podemos soportar. Él es fiel. Qué gozo saber en esta tarde que al abrir la palabra de Dios tenemos un Dios que es fiel. Si usted aún no ha sido salvo, no es salva, venga a Él con toda su necesidad, con toda su carga, para recibir la salvación de su alma. Pero en la vida cristiana hay progreso, y eso es lo que he leído en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Pablo está diciendo que el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser sea santificado, irreprensible para la venida de nuestro Señor.
Qué gozo para estos creyentes pensar en la venida del Señor. Trae gozo, trae paz, trae esperanza. El Señor sí viene. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora él dice en el versículo 24, fiel es el que os llama. El que los ha llamado a ustedes, Él es el Dios de paz. Él es fiel. El cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? La santificación. Ese progreso en la vida es una obra de Dios. Su gracia obrando, su palabra siendo aplicada por el Espíritu Santo a nuestras vidas para una santificación progresiva. Fiel, podemos decir, qué bueno, no estoy solo en este camino. Cuando Cristo nos invitó a venir a Él dijo, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Así, tal como uno está, sin arreglarse, sin cambiar nada, con toda la carga, con toda la tristeza, con todo el dolor, con todo el fracaso en la vida, Cristo dice, vengan a mí. Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos. ¿Quiénes son esos todos? Los que están trabajados y cargados. Y Cristo dice, yo os haré descansar. Usted, joven que está oyéndome esta tarde, tal vez hay un cansancio emocional, espiritual o moral en su vida, un trabajo. La buena noticia que tenemos aquí a la luz de la palabra de Dios es que Él está con los brazos abiertos y está diciendo, vengan a mí. ¿A quién? Al Salvador, al Hijo de Dios, al justo Hijo de Dios, el que sufrió la cruz, que derramó su preciosa sangre, pero vive, ha resucitado. Y Él le dice, vengan a mí. Así como están, así mismo los quiero, humillados, quebrantados, con esa carga de dolor, con ese trabajo en su vida. Y Cristo dice, yo os haré descansar. Hay descanso en Él. Pero ¿qué sigue? Bueno, fiel es el que os llama. Su fidelidad, un llamado que hace, que no lo deja a media. No es un intento para saber si usted podrá llegar o yo al cielo. No, para si podré tener una vida cristiana. No, fiel es el que os llama. Él va a obrar para una santificación completa. Espíritu, alma y cuerpo para la venida del Señor. Hasta ese día glorioso, el que comenzó en nosotros, Él va a perfeccionar esa obra hasta el día de Jesucristo. Eso está en Filipenses capítulo 2, lo puede leer. Entonces Él es fiel en las pruebas, tentaciones, pero fiel en ese progreso. En la vida cristiana es progresiva, una santificación diaria de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la congregación. Pero número 3, la fidelidad de Dios en el perdón. El apóstol Juan escribe su primera carta y él nos da estos preciosos versículos si andamos en luz como Él está en luz. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. No es gris, o es blanco o es negro. Entonces dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo. ¿Cuánto? De todo. Haga su lista. Si quiere, escriba hoy como un ejercicio a ver qué pecados horribles llegan a su mente o están allí. Bueno, este versículo usted lo puede escribir. Y la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? De todo. Sí, de todo pecado. Entonces, Juan dice en su carta, si decimos que no tenemos pecado, o sea, él se incluye, tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y mire lo que sigue, si confesamos nuestros pecados. Cuando el rey David pecó, escribió el Salmo 51. Y él, ese salmo tan precioso, léalo, querido oyente, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él se reconoció un pecador.
Aquel que subió en la parábola de Lucas 18 a orar, iba junto con un fariseo, un religioso, pero el publicano, o sea, el ladrón, dijo, sé propicio a mí, pecador. Él se reconoció pecador. Si confesamos nuestros pecados, si nos ponemos de acuerdo con lo que Dios dice, estoy de acuerdo con lo que Dios dice de mí, claro que sí. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Pero este versículo dice esto, mi querido oyente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién es fiel? Dios. Por supuesto, ¿quién es justo? Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El pecado es el estorbo, es aquello que impide esa comunión, esa paz con Dios, esa barrera. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Se soluciona el problema del pecado, se abre la comunión con Dios. Aquí está la palabra escrita. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, es eficaz. Dios ve a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo lo que Él hizo en la cruz. No es incompleto, es completo. Él dijo, consumado es, todo ha sido pagado completamente. No hay nada que añadir. Dios está satisfecho. La tumba ahí en Jerusalén, estimado oyente, está vacía. Y en el cielo hay un hombre en la gloria, el Hijo de Dios, coronado de gloria y de honra. Podemos acercarnos con toda confianza por un camino que Él abrió a su presencia. Ese camino fue abierto porque la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz, fue el precio pagado para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y hoy les tengo un ejemplo. Está en el libro del Éxodo capítulo 12. Le animo que lo lea esta tarde o esta noche cuando pueda. La nación de Israel estaba en esclavitud en el país de Egipto. Y Dios se acordó, su fidelidad es la palabra allí, del dolor, de la angustia, de la tristeza de su pueblo. Y llegó el momento de sacarlos de la esclavitud. Y trajo juicio contra esa nación. Y ellos se endurecieron mucho y no dejaron salir al pueblo de Dios. Hasta la número 10, cuando Dios le dice a Moisés y a Aarón que cada familia tenía que tomar un cordero de un año, que lo iban a guardar y desde el día 10 hasta el día 14 iban a sacrificarlo ese día en la tarde, iban a sacar la sangre. Y la sangre le iban a untar allí en los dos dinteles, en los dos postes y el dintel de la puerta de cada casa. Cada casita allí en Egipto de los judíos estaba manchada por sangre, la sangre de un corderito de un año. Adentro estaban allí comiendo con hierbas amargas y estaba el hijo mayor, el primogénito, a salvo. Porque la persona que no obedecía al juicio iba a hacer que cada primogénito iba a morir. Dios iba a matar a todo primogénito, no solamente de los humanos, sino de los animales, como un juicio. Pero la salvación estaba de tomar la sangre de cordero, ponerla como una señal afuera y ellos comerse el cordero asado en fuego con hierbas amargas. Pensemos un momento, estaba el muchacho y él dice, todo está bien, papá, sí. Bueno, Dios ha dicho en su palabra, dice el versículo 13, veré la sangre y pasaré de vosotros. Palabra de Dios. Dios ha dicho, esa es su palabra. Estamos convencidos que Dios es fiel y Dios no miente. Muy bien, Dios lo ha dicho. Pero ¿qué más, papá? Allí afuera hay sangre. ¿No la viste? Estamos comiendo un cordero y hay sangre como una señal segura de que tú estás seguro.
Y no te va a pasar nada a la medianoche, porque hemos obedecido la palabra de Dios, la hemos creído, estamos convencidos no solamente de lo que Dios dice, sino lo que se ha hecho. En obediencia a su palabra se ha hecho un sacrificio y ese sacrificio está allí. La muestra es que allá afuera hay sangre. Veré la sangre, la palabra de Dios y lo que se hizo. Nos trasladamos hoy al Nuevo Testamento. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La palabra escrita. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo que Dios dice y lo que Dios ha hecho. Estimado amigo, Cristo murió por pecadores. La sangre preciosa fue derramada. Evidencia, la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Y miramos en la palabra de Dios lo que Dios dice. Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Fidelidad de Dios en el perdón. Dios no va a fallar. Lo que Dios dice lo cumple. Y ojalá que usted hoy se dé cuenta de esta bendición de poderse acercar a Dios con toda su necesidad, con toda su carga, toda su tristeza, todo su dolor, toda su angustia, toda su depresión. Y por poder contemplar con la palabra de Dios al Señor Jesucristo, al santo, justo Hijo de Dios, muriendo en la cruz por pecadores. Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Romanos 5:6. Cristo. Nosotros débiles, no podemos cambiar nuestra vida, no alcanzamos la medida de Dios. Débiles, muertos en delitos y pecados. Pero mi amigo, la buena noticia, que podemos acercarnos con confianza. Dios es fiel y Él es justo. Y Él mira al pecador que viene a Él, quebrantado, humillado, y mira el sacrificio de su Hijo. Dios está satisfecho completamente con el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Cuando Cristo terminó todo allí en la cruz, había dicho, tengo sed. Luego dijo, consumado es, todo pagado. Y luego dijo estas palabras, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Qué momento, ¿verdad? Ya todo está hecho. Y el Señor, en esa expresión de control de todo lo que estaba haciendo, no rendido, no vencido, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está. Y lo entrega. Pero al tercer día, estimado oyente, Cristo resucitó. Él vive, victorioso. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, dado a la humanidad, en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Es en ese nombre, dulce nombre, del Cristo que murió y resucitó. Y si usted aún no es salva, no es salvo, fiel es Dios. Sí es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad sobre la base del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y el pecador que viene a Él, contrito y humillado, con su carga y mira a Cristo en la fe, confía en Él, descansa en Él. Este santo libro dice, goza el perdón de sus pecados. Fiel es Dios, es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le voy a leer en el Salmo 103. El salmista está animado, está gozoso. Y él dice, bendice alma mía a Jehová, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. O sea, él tiene tanto gozo que va a escribir los beneficios de Dios, lo que Dios ha hecho en su vida. Y él dice, bendice alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Usted tiene beneficios de Dios? Ojalá que sí. Haga una lista
de todas las cosas que ha recibido de Dios. Pero mire cómo comienza él. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Número uno, el salmista no se equivocó. Lo primero siempre será lo primero. Mi relación con Dios, mi paz con Dios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas. ¿Cuántas? Todas. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Porque el sacrificio de Cristo es eficaz. Cristo murió y vive. Y hay poder en aquel que murió y resucitó. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, qué bueno que usted está escuchando el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios. Le animo para que lo crea, para que confíe en un Dios que es fiel, un Dios que no permite que seamos tentados más de lo que podemos resistir, un Dios que es fiel, que nos ha llamado y no nos va a dejar solo en la santificación progresiva, pero un Dios que es fiel en perdonar. Perdona a aquel que se acerca a Él, que contempla la obra de Cristo en la cruz, que confía, descansa en aquel que murió y resucitó y recibe gratuitamente el perdón de todos sus pecados. Venga a Cristo, estimado oyente, crea en Él para gozar desde hoy la vida eterna, el perdón de todos sus pecados. Estuvo con usted su amigo y servidor Gilberto Torres.